Es parte de los ciclos de vida. Está siempre presente en nuestra concepción del mundo y es una fase inevitable para todos. Ya hemos visto que al final del camino nos veremos cara a cara con una figura descarnada. Les invitamos a nuestro arqueovisual de Mictlantecutli. Pero es hora de hablar de cómo llegamos a ese final del andar, porque eso representa mucho de nosotros mismos, lo que pensamos y lo que esperamos en el más allá. Bienvenidos al Tilichero, el programa para guardar nuestras memorias. En este video hablaremos de la concepción de la muerte en el mundo prehispánico y lo que nos indican los distintos preparativos funerarios como destino final. ¡Abramos entonces! No sabemos con certeza qué hay más allá de la vida. Quizá nunca lo sepamos, pero eso no nos ha detenido a pensar en los múltiples panoramas y necesidades de una persona cuando deja el plano terrenal. Básicamente todo grupo social en todos los periodos históricos del mundo han desarrollado ideologías en torno a la muerte, algunos como continuación de la vida, otros como la transición de plano en los cosmos, o incluso en el renacimiento social terrenal. Ese pensamiento siempre ha quedado expresado en los tratamientos de una persona finada o en las representaciones artísticas. En los vestigios de las culturas prehispánicas que vivieron y fallecieron en el actual territorio mexicano, podemos identificar las preocupaciones de su transición a otros mundos. Hemos conocido muchos elementos y sus significados gracias a décadas de investigaciones arqueológicas, históricas y antropológicas. El marcador arqueológico más importante para conocer el culto a los muertos son los entierros y tumbas, de las que podemos inferir algunos datos. El tipo de depósito como descanso final nos puede indicar la relevancia de un individuo en su sociedad o algunas ideas rituales. Las tumbas con grandes ofrendas e incluso acompañantes indican gobernantes o personajes con poder dentro de una sociedad. Para ver un reflejo sociopolítico dentro de un contexto funerario, te invitamos a nuestro arqueovisual del Señor Temblor y la Señora Agua. Mientras que entierros más sobrios con elementos utilitarios podrían indicarnos personajes relevantes para una actividad económica o incluso hacer referencia a los distintos niveles de religión en la comunidad. La manera en que un entierro puede estar ordenado también es importante. Si el cuerpo se disponía en una posición particular, hablaba de cómo iba a ser recibido por la tierra. Había más elementos significativos como la orientación de los cuerpos en un espacio determinado, ya que remitía a lugares o direcciones del cosmos. En otras ocasiones vemos que existen tratamientos más exclusivos o distintivos, como lo sería la cremación para los dignatarios mexicas o incluso la antropofagia ritual en algunas fiestas. Lo que tenemos que considerar aquí es que existió y existe un culto a la muerte o a los propios muertos, que se daba por incertidumbre del cambio de estado o incluso simbolizaba un respeto a los ancestros que pasaban a formar parte de las energías esenciales del universo y de alguna manera protectores o intercesores de los habitantes del mundo y los dioses. Por ejemplo, para el periodo preclásico, el linaje era importante para algunos grupos, por lo que sus entierros más recurrentes eran debajo de sus propias casas, para que sus seres queridos permanecieran en el entorno más cercano. Por otro lado, la concepción mexica de la muerte estaba ligada directamente al ritmo del universo mismo, por lo que se priorizaba los sacrificios en los ciclos agrícolas, sociales y religiosos. De lo que hablamos es que debemos considerar dos destinos particulares del ser humano, el final del camino del cuerpo material y el destino cosmogónico de la persona. El primero nos habla de los procesos de descomposición biológica. El hedor y las fases de cadaverización eran parte de los tratamientos elementales. El segundo hace referencia a la religión y rituales de preparación de la energía vital del ser humano para su proceso o viaje a otros planes astrales. Quizás se conozca más la concepción mortal de los mexicas, gracias a las múltiples fuentes escritas en el periodo posterior a la conquista, aunque no necesariamente es la única. Los mexicas consideraban integralmente que los huesos eran un símil de las semillas,
formaban parte de la muerte, pero de ellos nacía vida completamente nueva, por lo que era importantísimo cerrar el ciclo regresando los restos a la tierra, representando el primer proceso. Para el destino cosmogónico se puede ver la consideración de las fuerzas individuales que realizaban un viaje a los inframundos. Dependiendo de la causa mortal, era el destino que se tenía. El Mictlán para las muertes naturales, el Tlalocan para los fallecimientos relacionados con el agua, o el acompañamiento sagrado del sol para las muertes asociadas a la valentía y fortaleza, como las mujeres muertas en labor de parto o los guerreros. Vemos entonces que la muerte no es una, sino varias. Podemos hablar incluso de lo individual, el ser humano finado, y de una muerte social o colectiva, donde un grupo social realiza varias actividades para dirigir a su integrante a un buen destino. Los rituales funerarios son una forma colectiva de duelo y también variaba dependiendo de la cultura que los realizaba, las condiciones sociales que se tenían y las causas de muerte. Algunas actividades durante el rito funerario eran ofrendas, sacrificios, autosacrificios, danza y música, ayunos o grandes acontecimientos como discursos en el caso de algún personaje de la vida pública. Muchos objetos quedan como testigos de este tipo de costumbres y acompañamiento a los difuntos. La muerte es parte de nuestra identidad. Algunas formas de explicarla se mantienen en el mundo, otras han sido relegadas por formas nuevas de entender nuestra realidad, pero el simbolismo y la carga de despedida se mantienen sin importar la cultura o el tiempo. Vemos que la forma que entendemos los acontecimientos posteriores a la muerte pueden variar, pero la preparación de nuestros cuerpos agotados por parte de nuestros dolientes resalta quiénes fuimos en vida y las actividades e importancia en nuestros círculos sociales. Eso se mantiene y se mantendrá. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirse, dejar su like y compartir. Activen la campanita para no perderse todo el contenido de Libreta Negra MX. Dejen su comentario sobre cómo entienden la muerte y cómo la celebran o conmemoran a sus difuntos. Y recuerden, cultivamos memorias.